En este vídeo vamos a hacer la explicación de la segunda parte del tema primero de la crisis del antiguo régimen en España y vamos a retomarlo por donde se quedó la primera clase, que es con la Constitución de 1812. La Constitución de 1812, conocida popularmente como la PEPA, porque se proclamó el Día de San José, el 19 de marzo de 1812, fue la gran obra de las Cortes Gaditanas de los primeros años del siglo XIX en España. La Constitución fue la primera Constitución española y también la primera Constitución liberal del país, y es el texto legislativo quizás con más importancia de toda la contemporaneidad española. Entre las figuras más importantes que aparecen como los padres de esta Constitución, pues están personas tan conocidas como Agustín Argüelles, Diego Muñoz o Pérez de Castro. Haciendo un brevísimo repaso a cuáles son los fundamentos de esta Constitución, el primero de ellos, y quizás el más importante, es la determinación de la soberanía nacional. ¿Qué significa esto? Pues que el poder residía en la nación, que es el conjunto de ciudadanos. Los ciudadanos, para una constitución como la de 1812 y sobre todo para una concepción política de soberanía nacional, no representan al todo el pueblo, que eso sería una soberanía popular, sino a solo las personas que se consideran ciudadanos. Y estas personas son las que tienen el derecho al sufragio, en este caso los varones mayores de 25 años. En el antiguo régimen, toda la soberanía residía en la corona y su legitimidad emanaba del hecho del derecho divino, ya que el rey se consideraba rey por la gracia de Dios, es decir, que todas las formas de organización, todas las decisiones políticas se justificaban en esa legitimidad que Dios le había dado a la dinastía reinante. Sin embargo, la Constitución del 12 lo que hace es desplazar esa legitimidad que reside en el derecho divino a los propios ciudadanos del país, lo que va a afectar tanto a la autoridad, a la concepción de la propia legitimidad y a las formas de organizarse. Esta Constitución también declaró por primera vez la división de poderes. El poder legislativo se ejercería a través de unas cortes unicamerales, el poder judicial a través de los tribunales y el poder ejecutivo seguía residiendo en el rey. Sin embargo, este vio sus poderes limitados. ¿Por qué? Porque para cualquier modificación, cualquier ley, cualquier mandato necesitaba la firma del primer ministro, porque él no podía disolver a las Cortes, porque las Cortes que tenían el poder legislativo eran la representación de esa soberanía nacional que habían elegido los ciudadanos, y aunque el rey tenía derecho a vetar algunas de las leyes que se llevasen a cabo o que se aprobasen en Cortes, solo podía hacerlo durante 2 años. Además, si bien es cierto que él nombra a los ministros del gobierno, estas personas solo pueden ser previamente declarados representantes, elegidos como representantes en las elecciones a Cortes. Otros de los principios de esta Constitución de 1812 fue la declaración del sufragio, un sufragio universal masculino en el sentido de que no había división por categorías económicas, pero sí que era exclusivamente masculino, así que no puede ser universal totalmente porque las mujeres no tenían derecho al voto, y era un sufragio universal masculino indirecto, que quiere decir que los ciudadanos, que eran estos hombres mayores de 25 años, elegían a sus compromisarios. Estos compromisarios elegían a los electores y de aquí salían la lista de los diputados que finalmente eran los representantes en Cortes. Otro de los principios básicos de esta Constitución fue la declaración de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la declaración de bastantes derechos individuales, como el derecho a la educación, para lo que tuvo que ponerse en marcha el aparato para crear un sistema educativo universal, o la libertad de imprenta. Además, también se declaró la suspensión temporal o la omisión de los fueros, aunque no hay una derogación explícita de estos derechos privilegiados de algunos territorios en España. Lo que sí se mantiene es el confesionalismo católico, dejando el cristianismo católico como la única religión permitida. Es un poco paradójico que esta ley, esta norma, que nace en el contexto de la Guerra de Independencia española contra la ocupación francesa, se parezca tanto
a la Constitución francesa de 1791, pero al final los principios ilustrados y liberales nacían de estos textos como ejemplo. Volviendo al desarrollo político, como sabéis, pues en 1913 se firma el Tratado de Valenciennes, por el cual la guerra de independencia termina en España, las tropas francesas salen y se esperaba la vuelta del rey que se consideraba legítimo, que era Fernando VII. Fernando VII, sin embargo, intentó retrasar un poco su vuelta al país para tensar las debilidades del propio grupo liberal español, que se encontraba fragmentado y bastante débil todavía al estar en un estado germinal, y así forzar su vuelta de la forma en la que él creía que era bajo los principios absolutistas. Cuando el rey vuelve a la península en 1814, es aclamado y recibido con glorias por todo el país y no hace evidente su vuelta al absolutismo hasta un poquito después. Si, como veis en la pantalla, el rey vuelve en marzo del 14, no sería hasta mayo cuando se hizo el decreto de Valencia. ¿Qué pasó entre medias? Pues que en el 12 de abril los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz piden al rey o solicitan urgentemente la vuelta al absolutismo. La justificación es que para todos era conocido, o teóricamente conocido, que la mayoría de la gente se oponía a las reformas liberales, no era tanto así como pues, una forma de propaganda política, y suplicaban a un rey que tampoco se resistiría mucho a volver a las ideas anteriores a la ocupación francesa, deshaciendo toda la reforma que se había hecho en las Cortes Gaditanas. Esto llega así y se pone sobre el papel de forma oficial el 4 de mayo de 1814, en el que el rey promulga el decreto de Valencia, por el cual se disuelven las Cortes de Cádiz, se abole la Constitución el 12, se anulan todas las reformas que se habían hecho o que habían emanado de la labor legislativa de Cádiz y se restaura el absolutismo. ¿Qué nos encontramos generalmente en esta vuelta del absolutismo? Pues que realmente no hay resistencia. No hay resistencia a la vuelta del absolutismo, primero porque, como ya os he dicho, los liberales se encontraban en un estado de debilidad todavía muy germinal. Y segundo, porque en el resto de Europa también se vuelve el absolutismo. En 1815, con la derrota en Waterloo de Napoleón, las potencias absolutistas, lideradas sobre todo por Prusia, Austria y Rusia, se hacen fuertes y se imponen en Europa como las líderes y las guardianas de los principios absolutistas. Esto es lo que se va a llamar la Santa Alianza, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque va a salir muy pronto. ¿Qué pasa con Fernando VII? Pues que a su vuelta se presenta completamente desinteresado a lo que vienen siendo los asuntos internacionales, y esto tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque esos primeros años del siglo XIX, esos primeros años o después, sobre todo de la derrota napoleónica, lo que sucede en el continente europeo va a marcar todo el desarrollo de la contemporaneidad posterior. Lo primero de lo que España queda marginada, sobre todo por su desinterés, es la Segunda Paz de París, en la que se hace una remodelación territorial de Europa y se vuelve a las fronteras de 1790, y sobre todo Francia es obligada a pagar cuantiosas remuneraciones a los países afectados por su expansión territorial, de los cuales España no recibe nada. También España queda marginada en el Congreso de Viena, que fue uno de los grandes eventos de estos años, y España se ve forzada a ocupar ya un papel secundario en todo el proceso de desarrollo del siglo XIX en Europa. Esto va a ir de la mano, como veremos además, que esto fue justo en el momento de expansión del colonialismo europeo, que se dio a la vez que el proceso de pérdida de las colonias del antiguo Imperio Español. A nivel internacional, o sea, a nivel nacional, pues hay dos elementos que son
muy importantes. La primera es la situación económica, y es que tras la guerra España se presentaba como un país completamente atrasado económicamente, atrasado en el proceso de industrialización, eh, y además las colonias americanas, ya os conté lo de la pérdida de la Armada, estaban dejando de dar beneficios reales o réditos económicos que pudiesen financiar un desarrollo capitalista del país. Sin embargo, el rey, que rechaza hacer cualquier tipo de reformas fiscal y que quiere volver a los privilegios estamentales y con ello a la falta total de, de eficacia económica, lleva el Estado a la quiebra de nuevo. Viejas soluciones para viejos problemas. Vuelven problemas estructurales que no se llegaron a superar, como las continuas crisis de subsistencia, el aumento de los tributos indirectos para así no atacar a los privilegios fiscales de los estamentos, un déficit decreciente y con ello pues también un malestar social y político. Pero es que además la labor del gobierno de Fernando VII, una vez que vuelve, fue muy violenta y represiva. Primero contra los afrancesados, que eran esas personas que se habían postulado al lado de los ocupantes franceses, sobre todo por su vinculación a la defensa de los idearios liberales. Pero después, una vez que 12.000 familias de afrancesados se vieron obligados al exilio o expuestos a la represión, comenzó la persecución de los liberales. Algunos de ellos, de estos liberales que fueron objeto de la represión, habían sido comerciantes, propietarios, artesanos, clérigos, profesionales liberales, y muchos de ellos, que van a tener un protagonismo excepcional durante este periodo, van a ser militares que habían sido considerados héroes de guerra durante la Guerra de Independencia. Entre ellos, personas tan importantes como Espoz-Mina, Díaz Polier o Lacy, que protagonizaron pronunciamientos militares para intentar forzar la vuelta al liberalismo, que fueron durísimamente reprimidas. Sin embargo, en este contexto encontramos que una de esas intentonas de pronunciamiento militar sí que es exitosa. Esta es la situación que se da cuando el pronunciamiento del coronel de Riego, que iba a ser embarcado junto a su tropa en Cabezas de San Juan, Sevilla, para intentar callar o contener, mejor dicho, las revueltas por la independencia que se estaban dando ya a cabo en América Latina, se subleva en contra del gobierno absolutista de Fernando VII el 1 de enero de 1820 y proclama la Constitución. De nuevo vuelve esta Constitución de 1812 que había sido derogada y unos meses después, no sin resistencia, Fernando VII es presionado a jurar la Constitución de 1812 y aplicarla. En este momento sería la primera vez que la Constitución de 1812 estaría puesta en marcha en un momento de paz y se intentaron aplicar las reformas que ya se habían puesto sobre el papel y sobre la población durante el periodo gaitano. Se llevan a cabo reformas sobre todo a nivel económico y social. Se comienza con las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y se derroga de nuevo y oficialmente los señoríos de los que ya hablamos antes. Además, se hacen reformas pues, de apertura de derechos y libertades individuales, la activación de la prensa libre y, sobre todo, la aparición de las sociedades patrióticas, que tuvieron mucho que ver con unas asociaciones clandestinas que fueron surgiendo a raíz de la represión de la etapa anterior. En la etapa anterior hemos dicho que los liberales fueron duramente reprimidos y violentamente buscados y se fueron organizando en pequeñas sociedades secretas que tuvieron mucho que ver con la masonería. En este trienio liberal, algunas de ellas, pero otras que nada tenían que ver con los masones, fueron apareciendo de forma oficial como sociedades patrióticas, que no eran sino sociedades donde sobre todo se hablaba de economía, se debatía políticamente y se intentaban buscar soluciones de progreso. Sin embargo, el Estado liberal o el grupo liberal seguía siendo muy débil y muy fragmentario.
Y el rey Fernando y sus acólitos en el absolutismo pues no dudaron en intentar boicotear completamente tanto el bienestar de las relaciones entre los diferentes liberales como el funcionamiento constitucional. ¿Qué sucedía? Pues que Fernando VII y los absolutistas fueron aprovechando una situación que ya existía, que era la fragmentación entre el grupo liberal. ¿A quién encontramos en esta escisión de los liberales? Pues por un lado a los doceañistas, que eran la facción más moderada y que de hecho querían reformar la Constitución de 1812 por considerarla demasiado radical. Ellos querían hacer una transición más paulatina y progresiva, dándole más poder al rey, aunque se mantuviesen algunas reformas liberales, y creando además una segunda cámara para las élites políticas y económicas que venía a blindar un poco esa conciencia de derecho de los antiguos privilegiados. Frente a ellos y opuestos tenemos a los veinteañistas o a los exaltados, a un grupo que después, en temas posteriores, llamaremos los liberales progresistas, que buscaban una aplicación estricta de la Constitución del 12 e incluso algunas reformas acelerarlas y radicalizarlas. Buscaban fomentar la participación política ciudadana y cada vez restarle poderes al rey, y a lo que llevó todo esto es a una enorme inestabilidad política por no poderse poner de acuerdo unos contra otros. ¿Qué pasó además? Pues que los liberales atacaron durante su gobierno entre 1920 y 1923 una de las instituciones más poderosas en España, como era la Iglesia. Llevaron a cabo una política abiertamente anticlerical. Entre algunas de sus medidas pues estuvo la expulsión de las órdenes jesuíticas, que consideraban unas de las más poderosas a nivel de intervención en el Estado, porque, por ejemplo, los jesuitas eran los que controlaban mayoritariamente prácticamente toda la educación en España y además habían sido muy fieles defensores del absolutismo y habían apoyado todo el proceso de represión violenta que sufrieron los liberales. Por ello, pues los expulsaron en cuanto llegaron al poder. Además, pues se abolió el diezmo, que era este impuesto que se pagaba obligatoriamente en la Iglesia, se suprimió definitivamente la Inquisición y se desamortizaron muchos bienes eclesiásticos. El objetivo era, por un lado, ganar dinero a través de estas desamortizaciones y a través de la apropiación de ciertas rentas que recibía la Iglesia, y por otro, y fundamental, era debilitar el poder de la Iglesia, que había sido el pilar del antiguo régimen y, por tanto, del absolutismo. Evidentemente, los realistas o absolutistas no iban a estar de acuerdo en esta política que se estaba llevando a cabo por parte de los gobiernos liberales, y entonces no fueron pocas las conspiraciones y la organización de los grupos opositores en contra del régimen liberal. Surgieron muchos partidos realistas, sobre todo en zonas campesinas con una fortísima influencia de la Iglesia y que estaban además vinculados, por ejemplo, como las provincias vascas y Navarra, a los antiguos fueros, esos privilegios territoriales que habían sido suprimidos. Un primer paso para intentar derrocar al régimen liberal fue la creación de la Regencia Suprema de España en Urgel, una especie de gobierno de la corona paralelo que negaba la autoridad al gobierno liberal y que intentaba buscar un gobierno absolutista que fuese reconocido. Sin embargo, esta regencia suprema en Urgel pues, fue un auténtico fracaso y entonces la solución se vio en otro lugar. La solución se vio en solicitar la intervención extranjera de esta Santa Alianza de la que hemos hablado antes, esta unión de Prusia, Austria y Rusia, ahora también con la colaboración francesa. El rey Fernando y los contrarrevolucionarios realistas solicitaron la intervención de la Santa Alianza militarmente para frenar las revoluciones liberales que se estaban llevando a cabo en nuestro país, y en el Congreso de Verona se decidió que en el año 1823 entrasen a la península los conocidos como 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés de defensa de los valores absolutistas que efectivamente
Fue haciendo así con el control de todo el territorio desde su llegada en abril hasta que en octubre disolverían el último foco liberal que estaba en Cádiz. Y de nuevo, Fernando VII volvió a coronarse. Bueno, ya estaba coronado antes, no es que dejase de estar coronado, pero volvió a establecer el absolutismo como forma de gobierno en España. Fracasa así un segundo intento liberal en España, siendo el primero las reformas gaditanas, y las causas de este fracaso pues fueron primero la falta de apoyo popular, también esta división interna de las fuerzas liberales y sobre todo el acoso exterior y la fuerza o la potencia que tanto nacional como internacionalmente tenía el absolutismo. Con la victoria de los 100.000 hijos de San Luis comienza así una nueva etapa en España que es conocida como la década ominosa. Década ominosa significa década nefasta y es un título que los historiadores liberales le pusieron después, a posteriori, a este periodo. Fueron 10 años en los que evidentemente pues, podemos vislumbrar el fracaso propio de la política y sobre todo ese intento de llevar atrás a un país que ya había experimentado ciertas reformas liberales. Tras la liberación de España de los liberales de los 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII anula de nuevo toda la legislación del trienio liberal, anula de nuevo la Constitución de 1812 e intenta volver al absolutismo y al antiguo régimen. Lo primero que se lleva a cabo es una represión violentísima de los liberales. Por ejemplo, Rafael de Riego, que había sido el líder de este trienio liberal, es ahorcado públicamente en Madrid apenas un mes después de que las tropas de Napoleón las tropas de los 100.000 hijos de San Luis disolviesen el último núcleo liberal en Cádiz. Se hacían exhibiciones públicas de festejos, de procesiones religiosas para reforzar ese simbolismo del poder de la Iglesia sobre el pueblo, y aunque no se pudo restaurar la Inquisición, se crearon las juntas de fe. Las juntas de fe actuaban realmente como tribunales de la Inquisición y este señor que tenéis aquí en pantalla es Carles Ripoll, el maestro Ripoll, que fue el último hombre que fue condenado a muerte por un delito religioso en nuestro país. Él fue fusilado por ser considerado deísta, es decir, creyente en Dios, pero no en la Iglesia Católica, y por no dar la catequesis conforme mandaba la Iglesia en sus clases. Perdonad. Durante todo este tiempo, pues también se dieron muchos intentos de pronunciamientos de la oposición. Fueron de nuevo los militares los que se agruparon en torno a los círculos liberales e intentaron llevar a cabo pronunciamientos que trajesen de vuelta el liberalismo en España. Sin embargo, todos fueron abortados de manera excepcionalmente violenta. En el 1826 tenemos el caso de Bazán, que fue ejecutado, y en 1830-31 el caso de Torrijos, que también lo fue. Para intentar parar esta centrifugadora de intentos de golpe de Estado y de sublevación que los liberales a través de los militares estaban llevando a cabo, directamente los militares que eran liberales, el rey toma como decisión, para evitarlo, disolver el propio ejército. Pero un país no podía mantenerse sin un estado de seguridad y sin un cuerpo de control. Y entonces son 22.000 soldados franceses los que permanecen en España sustituyendo al ejército. No solo se llevó a cabo una depuración de los militares, sino también una depuración administrativa que fue especialmente fuerte en el ámbito del magisterio. Este es el cuadro de los fusilamientos de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Y es un cuadro especialmente importante, históricamente hablando del siglo XIX, porque fue uno de los elementos más simbólicos. Este cuadro fue encargado pintar a Gisbert tiempo después
de que sucediesen estos acontecimientos, cuando ya se consideraba más o menos conseguida la revolución liberal en España. Y fue pintada como una especie de oda a la libertad y a esa memoria de los que habían luchado por la llegada del liberalismo a España. En el campus virtual vais a tener un pequeño vídeo del Museo del Prado sobre este acontecimiento y sobre el valor simbólico, artístico e histórico de este cuadro. Después de esta enormísima represión violenta que actuó a nivel del ejército, a nivel de la administración, a nivel del magisterio en general, España no dejaba de ser un país que se encontraba en una crisis económica y social profunda, y ante el miedo a la pérdida del apoyo popular o al estallido de revoluciones, Fernando VII intentó hacer un pequeño giro hacia la moderación del absolutismo, sin llevar en ningún momento la idea de la supresión de las ideas absolutistas, sino intentando dulcificarlas ligeramente. Y entonces entran nuevos políticos que llevan a cabo una mínima reforma administrativa. Entre ellas, la más importante quizás fue la reforma de la Hacienda que llevó a cabo el ministro López Ballesteros, porque la situación de quiebra de las arcas del país eran evidentes. Intentó llevar a cabo unas reformas de reducir deuda y mejorar recaudación que además se vieron muy favorecidas porque como el rey había disuelto el ejército, pues no había gasto militar, y sobre todo porque, como veremos enseguida, pues las guerras de independencia en América Latina habían terminado y por tanto esa sangría económica había cesado, y se intentó llevar a cabo un equilibrio presupuestario entre gastos y ingresos para evitar la quiebra total del país. Sin embargo, los ultrarrealistas, los firmes defensores del absolutismo, veían incluso estas ligerísimas medidas como innecesarias, y de hecho se fueron agrupando en contra del rey, que parecía que iba a tirar hacia una reforma muy moderada, y a favor del que se consideraba que iba a ser su sucesor, que era su hermano Carlos María Isidro de Borbón, y que fue teniendo a su alrededor un apoyo creciente de opositores al liberalismo, pero que se vieron inicialmente frustrados. Estos opositores al liberalismo no solo estaban en torno a la figura de Carlos María Isidro de Borbón, sino que también azuzaban al pueblo llano a intentar reclamar el mantenimiento total de los principios del antiguo régimen. La muestra más evidente de esto fue la Guerra de los Malcontents o de los agraviados en castellano, que se despertó en 1827 en Cataluña y que fue financiada por sectores ultrarrealistas y sobre todo apoyada y alentada por el clero más reaccionario. Además, existía un riesgo de extensión hacia las zonas agrarias como Aragón, Valencia, el País Vasco y la propia Mancha. Pero lo que sin duda fue el cambio o el evento más radical y que llevó a que se encendiese en llamas esta oposición ultrarrealista fue la cuestión dinástica. Y es que a partir de 1830, cuando el rey ya era algo mayor, pero sobre todo a partir del nacimiento de su hija Isabel, de su hija única, empieza un problema. Y es que hasta el momento se creía que Carlos María Isidro iba a ser el sucesor del rey, porque además en España operaba lo que se llamaba la ley sálica. La ley sálica no es sino una ley que prohíbe reinar a las mujeres y que hace heredero de la corona eh, al, al descendiente o persona vinculada vertical o horizontalmente al primer varón. En este caso, pues era el hermano del rey. Pero al nacer su hija, Fernando VII firma la Pragmática Sanción, que es una derogación de esta ley sálica y que permite reinar a las mujeres y, por tanto, hacía descendiente y heredera de la corona a su hija Isabel. ¿Qué sucede? Pues que ya antes de que nada pasase, pues los
ultrarrealistas se agrupan en torno a la figura de Carlos María Isidro y defienden su derecho legítimo a ser el futuro rey. Por otro lado, están los isabelinos, que apoyaban a la sucesión de la reina, de la futura reina, de la princesa en ese momento, que apenas era una niña. Sobre todo porque imaginad que en 1833, con la niña con 3 años, es cuando muere el rey y entonces estalla una primera guerra carlista. ¿Qué encontramos? Que los sectores más reaccionarios, más defensores del absolutismo, se agrupan en torno al rey, o sea, al infante don Carlos, y los liberales ven en el apoyo a Isabel, aunque la reina madre y la propia Isabel pues no tenía nada que ver, ¿sabes? Tenía 3 años, pero ven en el apoyo a Isabel una forma de oponerse a estos sectores ultrarrealistas y de así ir arrastrando o catapultándose hacia el poder. Así que isabelinos, que eran realistas, moderados, pero también liberales, por una parte, carlistas, ultrarrealistas, absolutistas, por otras, y estalla así la Primera Guerra Civil en España, que es la Primera Guerra Carlista, pero que esto lo veremos en el próximo tema. ¿Qué es lo que nos queda? Pues hablar del otro lado del charco. Desde 1808, aunque sí que es cierto que ya desde la Guerra de Independencia estadounidense y los ecos, y desde que habían llegado los ecos de la Revolución Francesa, en América Latina en la América Latina hispana, se estaba gestando ya un sentimiento de independencia. ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a esta configuración de la identidad independentista? Pues la primera era el descontento criollo. Los criollos eran los descendientes de los españoles, pero que ya habían nacido en América Latina y en las colonias americanas y que por tanto estaban excluidos de ciertos privilegios como llegar a los altos cargos. Si bien ellos tenían poder económico, incluso poder social, los cargos políticos estaban reservados a los peninsulares. Además, como ya habíamos visto, las colonias americanas estaban sujetas a muchas limitaciones económicas, ya que el libre comercio estaba completamente restringido y esto afectaba el desarrollo económico de la burguesía, que era eminentemente criolla. Además, no podemos dejar de lado que tanto la influencia más filosófica de la Ilustración, de la independencia estadounidense y de la Revolución Francesa había hecho mella, también hablamos ya de que los británicos estaban constantemente intentando limitar la autoridad española en América para así imponer o desarrollar una economía de libre comercio que les beneficiase a ellos y que también beneficiaría a esta burguesía criolla. Pero es que además hay un estallido, una gota que colma el vaso, y es la crisis de legitimidad que se crea desde que en España los Borbones marchan a Francia y llega a España como rey José I Bonaparte. Y es que José I Bonaparte no es considerado un rey legítimo por las colonias y niega su autoridad. A partir de entonces encontramos dos etapas claramente distinguidas en este proceso de independencia americana. La primera etapa duraría lo mismo que la guerra de independencia frente a los franceses en la península y llevaría a cabo, se llevarían a cabo actuaciones similares a las peninsulares. Ellos negaban la autoridad del rey José I Bonaparte, se organizaron juntas locales y sí que es cierto que se dieron rebeliones iniciales que pedían ya no la autonomía del rey, que no consideraban rey, sino la autonomía de la propia península. Las más importantes fueron la de Buenos Aires, la de Caracas, la de Bogotá y la de México. Además, estas élites criollas se sintieron muy agravadas porque había una disonancia en los derechos de representatividad de los peninsulares en contra de la infrarrepresentación de las colonias americanas en las Cortes de Cádiz. Aún así, ellos participaron de las Cortes de Cádiz, por supuesto. Cuando Fernando VII fue repuesto en el otoño del 14, pues en muchas de estas colonias americanas se volvió a la normalidad, entre comillas, porque se volvió a afirmar la autoridad del rey español como
como autoridad legítima sobre las colonias y todas volvieron a su régimen colonial, excepto. Sin embargo, a partir de esta primera fase, los autonomistas, que eran quienes reclamaban más poder local, fueron avanzando hacia posturas independentistas. Y cuando acaba la guerra en la península, empieza a darse lo que es el propio proceso de independencia en las colonias americanas. En esta segunda fase, España vuelve al absolutismo y se pronuncian, se impulsan muchos pronunciamientos y movimientos independentistas que además reciben el apoyo político y económico de potencias tan importantes como Gran Bretaña, pero también de sus vecinos estadounidenses que consideraban que la independencia de las colonias americanas podía ser positivamente beneficiosa para ellos y para ganar toda la influencia en el continente, ¿no? Entre los líderes más importantes estaban José San Martín y Simón de Bolívar, y las guerras de independencia fueron amplias, complejas y heterogéneas y muy prolongadas. Ya en las fases finales, alguna de las derrotas de los peninsulares más importantes fue la batalla de Ayacucho en Perú, que ya fue la derrota definitiva de la corona española sobre el control de Hispanoamérica, y a partir de ahí pues se da la independencia general de Hispanoamérica. ¿Qué pasaría con toda Hispanoamérica después? Pues fue algo conflictivo. Si bien en la entrevista de Guayaquil, Bolívar y San Martín, que eran estos líderes principales, sobre todo Bolívar, le había expuesto a San Martín su idea de futuro para Hispanoamérica, que era la creación de una unidad panamericana, es decir, de la unión de todos los países hispanoamericanos, pues los localismos regionales, la voluntad de las nuevas élites, el propio atraso económico de la región y sobre todo la influencia también de Estados Unidos, llevaron a que al final Hispanoamérica quedase fragmentada en los países casi tal cual los conocemos. El resultado de todo esto es que España perdió su imperio y quedó en un momento de expansión general de toda Europa reducido solo a los territorios peninsulares, unos pocos territorios en África que vendrían después, y en cuanto a los territorios ultramarinos, pues solo conservarían Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto agravó los problemas del absolutismo, la debilidad del Estado y este aislamiento internacional del que hemos hablado en principio, y llevaría a que España pues, fuese una potencia que quedaría completamente a la espalda del desarrollo en el segundo nivel y que tendría que enfrentarse a partir de ahora a nuevos problemas. Con esto se termina este tema 1 y en la próxima clase pues comenzaremos con el reinado de Isabel II.